Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Jesús, ante tu presencia estamos elevando nuestra oración a ti, pidiéndote la sabiduría y el entendimiento, y que el poder de nuestro Dios se derrame sobre toda alma que ha creído y que está presente. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Tenemos un tema muy hermoso: las llaves del reino. Texto bíblico: Mateo 16, 13 al 20. La palabra del Señor, Mateo 13, 16, 13 hasta el versículo 20. Cuando lo encuentren me dicen amén para que podamos dar inicio a la lectura bíblica. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que Él era Jesús el Cristo. Amén. Amén. Alabado el nombre del Señor. Amén. Tenemos una palabra muy hermosa. La pregunta de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y cada uno de ellos dio su versión como hombres naturales, no como hombres espirituales. Cuando ellos le dicen que unos creían que era Juan el Bautista, otros Elías, estaban hablando de una manera natural. Y es ahí donde Pedro permitió que lo sobrenatural tomara posesión de su vida. Lo sobrenatural entró a Pedro y él pudo hablar en una manera espiritual, diciéndole: y vosotros, dice el Señor, ¿quién decís que soy yo? Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La verdad tan grande y hermosa que da a conocer las Sagradas Escrituras: Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora bien, esa es una manera de entender qué es revelación. La revelación no es visión tampoco, es algo que viene por medio del Espíritu Santo al corazón del hombre, y por la boca del hombre puede hablar lo que Dios quiere dar a conocer al mundo.
Él permitió que el poder de Dios hablara por su boca. Lo que hemos recibido, o los que hemos recibido al Señor en nuestro corazón, somos bienaventurados, porque por la verdad podemos recibir revelación divina del cielo. Amén. Cuando alguien tiene a Cristo en su corazón, cuando alguien le permite al Espíritu Santo crecer y darle forma en obediencia a Dios, el hombre puede tener revelación, puede tener visión, puede tener todo lo que Dios quiera darle. Amén. Dios no da algo por medidas. Lo que pasa es que el hombre se limita solo. ¿Por qué les digo que el hombre se limita solo? Porque Dios ya derramó de su amor y de su poder. Es el hombre el que tiene que afirmarse para llegar al conocimiento de la palabra de Dios. Revelación no es una simple palabra, solamente es poder de Dios que penetra a lo más profundo del corazón del hombre y da a conocer por medio del hombre lo que Él quiere que demos a conocer a alguien más, por su propia voluntad, no por voluntad de hombre, como los que ahora le profetizan y quieren adivinar la vida. Eso no es algo que viene directamente de Dios. Simplemente porque tienen un nombre se ponen a hablar cosas que no deben de hablar. Y es por eso que hay mucha confusión en las iglesias o en las congregaciones. Pero el Señor le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En todo esto, Cristo promete edificar su iglesia sobre la verdad confirmada por Pedro, de que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Dios viviente. Por eso Él le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esa verdad que Pedro estaba confesando, es ahí donde se edifica la iglesia. Jesucristo es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Amén. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice en su palabra. Amén. En esa verdad se ha fundado la iglesia del Señor. En todo esto, Cristo promete edificar su iglesia sobre la verdad confesada por el apóstol, que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Pero hay cierta confusión en todo esto. Pedro en griego es Petros y también significa piedrecita. Pero Jesucristo sigue diciendo sobre esta roca, que en griego se dice Petra y significa una roca enorme, donde Él edificará su iglesia sobre una verdad, porque Jesucristo es la roca. Amén. Él es la verdad, en Él se ha fundado, Él es el fundamento de todo lo que ha creado. O sea, que Él edificará su iglesia sobre la sólida confesión de Pedro. Primeramente, la roca es Jesucristo, que es el primer y gran fundamento de la iglesia. Nadie tiene duda de que Él es el fundamento. En 1 Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Él es el fundamento, no Pedro. Sí, amén. Gloria a Dios. Pedro confiesa en su primera carta que nuestro Señor Jesucristo es piedra viva.
En primera de Pedro 2:4 dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Ahí estamos entendiendo que Jesucristo es la roca. Para vosotros, pues, dice, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Todo aquello que el hombre desechó, como no pudieron recibir a Cristo, Él es la principal piedra del ángulo. La iglesia tiene un edificador. De igual manera, Pedro y todos los demás creyentes somos piedras vivas que forman parte de la estructura espiritual de Dios para edificación. Vosotros, dice, también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Alabado el nombre del Señor. Cuando nosotros reconocemos estas cosas, tenemos el conocimiento que la salvación de todo ser humano proviene de Dios, no proviene del hombre. En ninguna parte de las Escrituras afirma que Pedro sería la máxima autoridad suprema sobre los discípulos o a la iglesia. Tampoco afirma que Pedro tendrá sucesores que representen a Cristo. Eso lo ha inventado el hombre. Ven que en las iglesias que de donde viene la mayoría de gente, el catolicismo enseña que el Papa representa, o él va y intercede por usted porque él es el sucesor de Pedro. Esa es una mentira en la cual el mundo está creyendo. Y como el mundo quiere vivir en pecado, van a ese ser pecador también para poder seguir engañando al mundo. En ningún momento, en ningún lugar de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, dice que Pedro era papa o el que iba a dirigir a los apóstoles. Esa es la mentira más grande en la cual el mundo está creyendo. Ustedes saben que Jesucristo es la roca, no Pedro. Si en ninguna parte de las Sagradas Escrituras afirma que Pedro sería la autoridad superior, suprema, ¿por qué el mundo cree esas cosas? Es que les gusta llamarse o tener un nombre y decir que son cristianos porque creen en Cristo y en toda clase de ídolos. Simplemente por decir que son cristianos. La verdad de Dios no se forma en la mente del hombre, sino en las Sagradas Escrituras. Si usted, como hijo de Dios, tiene que ser 100% bíblico, no ejercer historias fuera de lo que es el fundamento de la palabra de Dios. De historias está lleno el mundo y hay muchos libros, pero la palabra de Dios es una historia viva, es palabra viva que proviene del corazón de Dios. Y no es algo
en lo cual el hombre debe de dudar. La palabra de Dios es fidedigna, Amén. algo en que nosotros hemos puesto nuestra confianza. Hay tanta mala enseñanza fuera de lo que es la Biblia o la palabra de Dios, que la gente no puede entender o permitirle a su mente y su corazón hacer un cambio y entender que la salvación del hombre solo la encontrará en las Sagradas Escrituras. Amén. Veamos cómo funciona la iglesia de Cristo. En 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, Amén. porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora, usted entiende de qué manera está obrando Dios en la vida del hombre. Ahora usted es un templo de Dios. Amén. Lógico si es un santo, porque al final dice vosotros, santo es. En el momento en que nosotros entendemos que al recibir el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos convierte en templo de Dios. Las puertas del Hades, dice, no prevalecerán contra las puertas, no prevalecerán, dice. Las puertas del Hades significa o representa a Satanás y sus demonios y toda la maldad del mundo, que buscarán la manera de destruir la iglesia. Lo que nuestro Señor nos está diciendo es que la iglesia no será destruida en ningún momento por el demonio, por ideologías, por religiones o por teorías humanas. Amén. La iglesia que conozca la verdad de Dios se edificará en el fundamento que es Cristo y jamás podrá ser destruida. Amén. Aunque sabemos que llegará Satanás con la apostasía entre los creyentes, entonces las iglesias se volverán tibias y los falsos maestros o profetas llegarán disfrazados de ovejas, queriendo arrebatar el reino a los fieles hijos de Dios. Amén. Y lo estamos viendo. Ha llegado la apostasía. El hombre con tanta astucia y tanta maldad en su corazón está seduciendo a un pueblo que quiere vivir un evangelio light, Amén. viviendo con un pie adentro y el otro fuera. Amén. Mientras lleve el diezmo, mientras sea bien amigo con el pastor, allí viven acomodados, esperando que Cristo venga. No se trata de eso. Usted busque a un Dios vivo y poderoso, Amén. porque la salvación no proviene por nada que el hombre dé, no proviene por ser amigos o orar o cantar, si usted no obedece a Dios. Amén. La obediencia nos llevará a tener una relación con Dios. En esa obediencia los formaremos santos hijos de Dios. Amén. Porque no hay desobediente que sea santo, ¿verdad? El desobediente es pecador Amén. y el santo debe de ser obediente. Amén. Por eso dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Hermanos, esta declaración del Señor a Pedro en el mundo ha habido mucha controversia por la mala interpretación. Por eso muchos dicen que a ver si Pedro lo deja entrar porque él tiene la llave para que entre al reino de los cielos. Sí, amén.
Eso es una mala interpretación bíblica. Amén. A Pedro le da el inicio de lo que es el Evangelio. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que el Evangelio es la llave para entrar al reino de los cielos? Sin el santo Evangelio usted no puede heredar el reino de los cielos. El santo Evangelio es el que lo va a llevar en la obediencia y el conocimiento. Por eso Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, porque el Evangelio es el único que nos lleva a la salvación. También dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque Él es el que tiene el poder. El santo Evangelio es la palabra de Dios. ¿Cuáles son las llaves del reino para un hijo de Dios? Primeramente, la revelación de la verdad que Jesucristo es el Hijo de Dios y su santo Evangelio. Y después, el cumplimiento de su palabra, porque sin cumplimiento de nada servirían las llaves del reino. Usted podrá conocer el santo Evangelio revés y derecho, pero si no obedece, de igual manera se quedará para ir al infierno. Es como al que lo tienen estudiando la Biblia por años. Leen y nunca podrán llegar al conocimiento de una verdad, porque lo ponen a estudiar sin el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que le va a abrir el entendimiento a todo hombre y mujer para que pueda conocer la verdad bíblica de Dios. Es ahí donde el mundo se está perdiendo. Gloria a Dios. Ustedes ven ahora las divisiones que han ido formando la organización católica, que es muy grande. Ahora hay renovados. Hay muchos que se están saliendo de aquella enseñanza que al ver que no está funcionando mucho, ahora ya imitan el cristianismo más fuerte, pero no dejan la idolatría, no dejan la mala palabra ni el vicio. Ellos, después de llegar de un retiro, pueden ir a tomarse su cerveza y su cigarro. ¿Saben ustedes el por qué el hombre o mujer que se llama hijo de Dios no debe consumir alcohol, ni cigarro, ni ninguna cosa que no agrade a Dios, verdad? Por eso es que el Señor dice que todo lo legado, o sea, todo lo que tiene levadura que inflama el corazón del hombre, puede ser bueno para el hombre. Pueden bailar, pueden disfrutar en la carne. Usted, como hijo de Dios, ya no es carnal, tiene que ser espiritual para que el poder de Dios se mueva en su vida, para que el poder de Dios lo pueda guiar. De igual manera, le dijo: y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Lo que todo esto quiere decir es que el creyente tiene autoridad. Las declaraciones que se hagan en la tierra, siguiendo las normas de justicia de Dios, lo mismo sucederá en el cielo, porque es aprobado por Dios. Gloria al Señor. Quiere cuidado, porque muchos le enseñan a las congregaciones y les dicen: yo ato y desato en el nombre de Jesús, y ato demonios y todo eso, y sin el poder del Espíritu Santo. ¿Tendrá el hombre poder de atar espíritus o demonios? No, solamente Dios, en un corazón limpio, justo y verdadero. Si yo confieso una palabra en el nombre de Jesús, el Señor lo estará también aprobando en el cielo. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. Amén. Porque primeramente le estaba dando
el misterio del Evangelio, de la fe y la gracia, porque solamente con fe y justicia podemos atar y desatar en el nombre de Jesús. Amén. Es por eso que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que buscar el conocimiento de Dios. Amén. A muchos les han enseñado, es que la Biblia dice que si hubieran escrito todo no cupieran ni no sé cuántos libros. Pero esas son historias las cuales no son la esencia de la palabra viva de Dios. Amén. También la palabra dice, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo, porque la verdad nos ha hecho libres de toda esclavitud. Amén. También estamos viendo el poder y autoridad que el Señor le estaba dando de atar y desatar. Cuando alguien desata de su boca una palabra poderosa de Dios, si está bien con Dios, se manifestará la gloria de Dios. Amén. Pero si el tal no sabe ni qué es la unción del Espíritu Santo, jamás podrá atar o desatar. Gloria al Señor. Porque cuando la tierra se ponen de acuerdo con los cielos, entonces todo es posible y se mira lo sobrenatural. Y todo lo que pidieres en su nombre, al Padre todo será hecho. Amén. Eso es la palabra de Dios. Entonces usted puede atar y desatar. No es lo mismo las ideologías humanas a entender el propósito en la palabra de Dios, Amén. a entender en lo espiritual de qué manera se mueve Dios en el corazón del hombre. Nosotros estamos llegando a un momento muy difícil para el cristiano. ¿Por qué difícil? Porque hay demasiada confusión, hay demasiada mala enseñanza, hay demasiada apostasía, hay demasiada dureza de corazón y maldad en el hombre. Si ustedes tienen el conocimiento de ver lo que está sucediendo en los institutos, ahora hay muchos institutos bíblicos, mucha gente estudiando para ministros, para profetas, para apóstoles, para doctores, ahí se arman de todo. La institución o el colegio necesita dinero. Pero ¿cuántos ungidos tendrán en esas partes, en esos lugares, para dar a conocer la palabra de Dios? Todos dan clases como maestros seculares. Entonces, el hombre natural, ¿saben qué es teología, verdad? El hombre queriendo conocer a Dios. ¿Podrá el hombre conocer a Dios cuando el hombre no se puede conocer ni a sí mismo? El hombre no puede conocer a Dios si no vive o camina en una vida espiritual. El Espíritu de Dios es el que revela la verdad, no el hombre. Amén. El Espíritu de Dios es el que conoce. Jesucristo, al preguntarles quién era Él, sabía o no lo hizo por jugar con ellos. Les estaba preguntando porque estaba viendo de qué manera estaba caminando aquel grupo de hombres que había escogido para que anduvieran con Él. No habían entendido todavía que el Hijo de Dios estaba en la tierra. Sí, amén.
Él ya tenía el conocimiento de lo que Dios le había revelado a Pedro y por esa razón le dice, bienaventurado eres porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora bien, en este tiempo, ¿quiénes son los bienaventurados? Bienaventurado el pobre de espíritu, y ellos verán a Dios. No vino usted lleno del Espíritu Santo a la casa del Señor, ¿verdad? Vino y recibe el comienzo, las arras del Espíritu Santo, para empezar a formarse en un camino santo y poder caminar en un camino que no conoce humanamente. Ahora el camino, y es por eso que mucha gente se pierde, porque el camino que tomamos cuando aceptamos a Cristo, nadie lo conocía. Amén. Nadie me puede decir yo ya lo conocía, porque vivió muerto en el Espíritu, tomó vida cuando aceptó a Cristo en su corazón. Es ahí donde empieza una nueva etapa en su vida, donde comienza usted a vivir una vida espiritual, donde comienza usted a conocer la voluntad de Dios. Anteriormente no conocía la voluntad de Dios, sabía o medio entendía que hay un ser creador, o como lo ponen en las cruces, crucificado, que hay un Cristo crucificado. Amén. Pero no sabía que ese Cristo que está crucificado, que andan ellos crucificados, ahora no está crucificado, es libre y ha morado en su corazón. Él vive en nuestros corazones. Ese es el poder de Cristo. Por eso es que ahora usted es bienaventurado por conocer a Cristo o por llevarlo en su corazón. Ahora que les digo llevarlo en su corazón, cuando usted desobedece a Dios, ¿cree que Dios va con usted? No. Es como la historia del chofer que dice que corría a 60 y Dios iba con él. Dice, al fin que Dios va conmigo, y le aceleró y perdió la vida. Pero cuando estaba agonizando dijo, Señor, ¿por qué no ibas conmigo? Sí, pero cuando aceleraste más de 80 me bajé. Solo iba y se mató. Así es el cristiano. Vaya y cometa pecado, el Señor no va a cometer pecado con usted. Él sale de su cuerpo. Y el que muere es usted. La muerte espiritual es la que lo va a llevar al infierno. Busque de Dios, trate de darle vida a Cristo en su corazón. Eso es lo que hace el pecador, darle muerte a Cristo en su corazón. Por lo mismo, porque conocemos ahora la verdad bíblica. Y hacemos pecado con el conocimiento. Ahora ya conocemos de lo que hablamos. No es lo mismo decir me voy al cielo que saber de qué manera llegar al cielo. Hay que reconocer el camino y solo lo encontrará en el Santo Evangelio del Señor y viviendo en la obediencia de Dios. Lo que Dios le reveló a Pedro fue la verdad, y sobre esa verdad se edificaría la iglesia de Dios. En esa verdad está fundada esta congregación. Nosotros tenemos un fundamento que es Jesucristo. Él es nuestro Salvador. A Él le amamos, a Él adoramos. Él merece toda honra y toda gloria en su casa como en todo lugar. Porque Él merece toda honra y toda gloria. De la misma manera le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, porque a los apóstoles les reveló el misterio del Santo Evangelio y el poder de atar y de desatar en su nombre. Gloria a Dios. A ellos les dio el ministerio, por eso es que ellos son los portadores de la llave del reino cuando escriben el Santo Evangelio. Ahora,
Todo hijo de Dios reconoce que sin la verdad que es Cristo no puede heredar el reino de los cielos. Y como siempre, usted podrá ver congregaciones grandes, usted podrá ver que danzan, que hablan en lenguas, verán que ponen la mano, los empujan y se caen. Pero usted debe de tener a Cristo en su corazón para saber si todo eso es verdad. Amén. Sí, amén. Aleluya. Porque el mismo demonio, el mismo Satanás, se vestirá de ángel de luz. Ahora es peligroso, y dice su santa palabra, que hasta los escogidos serán engañados. Cuando habla de escogidos, es aquellos que Dios les ha dado dones, aquellos que Dios ha llamado al servicio y caen en la mentira del enemigo. Muchos caen por engaño y muchos por avaricia y maldad. Amén. Pero lo mismo es, porque el pecado, no importa cuál sea el pecado, su camino es el infierno. Asimismo les dio sabiduría para proclamar el evangelio de salvación y vida eterna. Es ahí donde usted tiene que entender que el santo evangelio es el que lo va a llevar a una vida de perdón, a una vida santa después del perdón, a una vida en sacrificio para no caer de la gracia de Dios. Gloria a Dios. Porque ese es el sacrificio más grande del hombre, porque a cada rato queremos caer de la gracia de Dios. Ese es el sacrificio más grande de todo ser humano, el sujetar la carne. Ahora, como hijos de Dios, como cristianos, como nos querramos llamar, ¿cuál es el fundamento por el cual usted aceptó a Cristo? Es porque Cristo es su Salvador. Amén. Él es el fundamento en su vida. Sabe que Él es el fundamento en la iglesia o de la iglesia, también tiene que ser el fundamento en su hogar. Debe de haber en el hogar de un cristiano, haber respeto, haber amor de Dios, tiene que haber paz, amor, para que el poder de Dios se manifieste en cada uno de Sí, nosotros. amén. Aleluya. Porque muchas veces el cristiano es santo en la iglesia, pero en su casa o fuera de su casa no lo reconoce como cristiano. Eso es lo que tenemos que meditar. Santos en todo momento y en todo tiempo, santos hasta la venida del Señor. Y su palabra dice que el evangelio de salvación y vida eterna solo lo encontraremos por medio de nuestro Señor Jesucristo, que Él dijo que en su nombre encontraremos la salvación de nuestras almas. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El creer y ser bautizado no es simples palabras, es caminar como santos hijos de Dios, dándole cumplimiento a la palabra de Dios para que el bautismo del Espíritu Santo esté vigente el día que usted entregue cuenta. Y entonces la salvación de su alma la ganará por la obediencia o el entendimiento a la palabra de Dios. Cuando el hombre entienda por qué Jesucristo fue crucificado, entonces entenderá que usted tiene que crucificar ese cuerpo pecador y nacer una buena criatura, una nueva criatura, para que en el nombre de Jesús pueda encontrar salvación y vida eterna. Amén.
Pónganse de pie, mis hermanos. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y a pedir por las necesidades que hay en la congregación y en todo aquel que esté escuchando este mensaje, que crean que el Dios que les predico aquí está en todo lugar. Él es omnisciente, omnipresente, todopoderoso. Señor Jesús, ante tu presencia estamos, Padre, elevando nuestra oración a ti, pidiéndote, Señor, que el fuego de Dios se derrame sobre este cuerpo de Cristo. Santo es el que vive en el corazón de tus hijos. Señor Jesús, extiende tu mano, Padre. Tú conoces la necesidad que hay en cada alma, en cada corazón, en cada cuerpo. Si alguien tiene dolor, ahora el dolor se irá. Si alguien trae enfermedad, la enfermedad ahora se va. Si algún demonio ha perturbado su vida, en el nombre de Jesús, también sujeto demonios, porque tu palabra dice que en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre pondremos la mano sobre los enfermos y sanarán, dice su palabra. En el nombre de Jesús, declaro sanidad en estas almas. En este momento, Padre, pido por todo aquel que tiene necesidad, que tiene una petición, créale, porque el Señor está aquí. Él se mueve, Él se manifiesta. Al que cree, todo le es posible. Y yo en tu nombre declaro que el poder de Dios se manifieste en milagros y señales. Dice tu palabra que cuando los apóstoles hablaban con denuedo, habían milagros y señales. El mismo Dios se mueve en este lugar y aquí vemos milagros y señales. En el nombre de Jesús, bendigo este cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús, declaro sanidad, bendición, liberación en toda alma que escucha esta palabra. Y en tu nombre los bendigo y declaro que el Señor se ha manifestado en cada uno de sus hijos. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.